Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estudiantes del grado en Comunicación y Creación Audiovisual de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, a esta actividad de nuestro programa de Más Facultad, que como sabéis tenemos miércoles y jueves actividades complementarias a la docencia, que lo que implican es ver una versión más práctica de lo que es la realidad que vivís en las aulas. Y para eso hoy tenemos a dos personas fundamentales en el mundo de la realización de televisión en nuestro país y fuera de él, dos personas reconocidísimas por su amplia trayectoria y a quien quiero lógicamente agradecerle su presencia hoy aquí, teniendo en cuenta que además han venido desde Madrid, sorteando las dificultades del tren, pero con buen final. Y quiero agradecerle tanto a Víctor Santamaría como a Rafael Galán por su presencia en la Facultad de Ciencias Sociales esta mañana, donde van a realizar este taller sobre la realización de televisión. Agradecer también a los distintos profesores del grado en Comunicación y Creación Audiovisual que han hecho parte de su actividad lectiva esta iniciativa: Javier López Gil, Amor, Marina y Mónica Pérez Alaejo. A todos muchísimas gracias también por esta iniciativa. Y por supuesto también a la moderadora en el día de hoy, que va a ser Mónica Pérez Alaejo, que también, pues como es habitual en los profesores del grado en Comunicación y Creación Audiovisual, se embarcan en todas las cosas que os pedimos, así que muchísimas gracias también, Mónica, por tu tiempo. Todo esto lo vamos a retransmitir también por nuestro canal de YouTube del SUMAS. Gracias también a las estudiantes que esta mañana están en este aula y también a los estudiantes que están arriba en la realización para la retransmisión de este evento, de nuestro programa SUMAS de la Facultad de Ciencias Sociales, y como siempre coordinando esta actividad desde el punto de vista técnico Javier López Gil y desde el punto de vista académico Maribel Rodríguez Fidalgo como vicedecana de Estudiantes y Participación. Sin todas estas actividades, pero por supuesto sin vuestra participación, pues no se podrían llevar a cabo. Yo creo que lo importante de esto es que tenéis la posibilidad de, en las aulas de la facultad, sin teneros que desplazar mucho, más allá de un piso, tenéis la posibilidad de tener aquí a dos expertos, a dos profesionales de esta materia, y que podáis disfrutar de esta actividad que, desde mi punto de vista, no tiene parangón. Y sobre todo, deciros también que ellos vienen altruistamente, es decir, que lo único que hacemos es pagar el viaje y convidarlos, permitirme la expresión, a una pequeña comida. Por lo tanto, muchísimas gracias también por vuestro tiempo y por vuestra generosidad, que yo creo que eso también hay que evidenciarlo. Es decir, que la gente también pues se mueve muchas veces por compartir con vosotros los jóvenes, los que estáis en las aulas, por compartir su experiencia. Así que muchísimas gracias doblemente. Yo, sin más, no quiero quitaros más tiempo. Disfrutar de la actividad, disfrutar de sus conocimientos, y también, bueno, pues estaría bien unas preguntas al final para ver que todo esto ha sido interesante. Muchísimas gracias, bienvenidos a la facultad y, por supuesto, las puertas abiertas para cuando queráis volver. Gracias. Gracias, Pura. Nos han puesto aquí rollo en plan escenario total, ¿lo has visto? Yo cuando les pregunto si escuchan la radio, hay muy poca gente de esta generación que escuche la radio convencional, la radio en antena. Y cuando les pregunto si ven la tele, pues pasa 3/4 de lo mismo. Entonces, yo no sé si alguien se ha parado a leer o a buscar quiénes eran estos dos señores que venían hoy aquí. ¿Alguno se acuerda de la bola de cristal? ¿Sí? ¿La habéis llegado a ver o a buscar o a conocer algún personaje o os han hablado vuestros padres de ello? ¿Sí? ¿Martes y 13? También. ¿Y Michael Robinson? ¿Los futboleros? Sí. ¿Algún Michael Robinson hay, no? ¿Alguien? ¿Los partidos del Madrid-Barça por Movistar Plus? Aunque sea con el pirata chino. ¿Sí? Bueno, pues Rafa Galán y Víctor Santamaría son pues dos personas que han tenido mucho que decir y mucho que ver con el mundo de la realización audiovisual en nuestro país. Hace mucho tiempo que ellos empezaron a currar, cuando salieron de estudiar al principio de todo, ¿no? Cuando, no sé si en la Complutense estaba ya, si había escuelas de radio y televisión. ¿Dónde hicisteis los estudios de audiovisual? Bueno, la escuela de radio y televisión es muy antigua. Sí, yo creo que es de la época de la Escuela Oficial de Cinematografía. Sí, yo creo que es por ahí, sí. Sí.
Pues, por lo menos en mi época ya existía. Sí, 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 sí. sí. Y era, en radio supongo que era lo único, pero cuando yo empecé en el mundo audiovisual, lo único que había, os hablo del siglo XIX, principios, era la Escuela Oficial de Cinematografía, que luego dejó de existir y que estaba en Madrid, donde hoy está el Instituto de Radio y Televisión. Eso es. Y allí fue donde los maestros eran Luis García Berlanga, y, en fin. O sea, cine, ¿no? Real, Cine, como tal. cine era lo único que había, cine. Luego se creó la Facultad de Ciencias de la Información, dejó de existir la Escuela de Cine y dejó de existir todo, porque en la Facultad de Ciencias de la Información no se enseñaba nada. O sea que los que pasamos al mundo del cine, primero yo, y luego de la televisión, hemos tenido que ser, digamos, autodidactas. ¿Ah, sí? Realmente era la única manera, o sea, trabajar con directores y realizadores de la época y aprender mucho de los buenos y sobre todo aprender mucho de los malos. Yo aconsejo siempre trabajar y ver cómo dirigen los malos directores y los malos realizadores. Se aprende mucho, porque te suscita la cosa de decir, qué mal estás haciendo esto, tío, yo lo haría de aquella manera. Y entonces esa es la verdadera enseñanza autodidacta. ¿Y tú, Víctor, dónde estudiaste? En el Instituto de Radio y Televisión hicimos unos cursos antes de formación de vídeo y de cuestiones más generales, antes del Mundial del 82. ¿Os acordáis de Naranjito? Yo soy Naranjito, a mí me llamaban Naranjito en Televisión Española. Y papá, todos, vamos, los que estábamos allí. Y como hubo mucha, digamos, movimiento de personal y mucha gente se tuvo que trasladar durante muchos meses a las sedes y tal, pues de que no se celebrara el Mundial, pues nos contrataron a mucha gente, ¿no? Y entramos más en aquella época. ¿Cómo era la tele en aquella época? Tú tienes sé. más autoridad que yo. ¿Cómo No, era? tengo más edad, no más autoridad. Tienes más autoridad. Tengo muchos años. Pues la verdad es que sí, me cuesta trabajo ponerlo en pie porque hace muchos años, pero la tele, sobre todo tecnológicamente, y lo que hay ahora no tienen absolutamente nada que ver. O sea, son mundos completamente distintos. Por contar una referencia, yo no llegué a trabajar con ello, pero Fernando Navarrete, que iba a venir, Fernando Navarrete, que es mayor que yo, llegó a montar los programas que se grababan en cinta de 2 pulgadas. Era una cinta, por supuesto, analógica, así. Cada cinta en una caja y aquello pesaba un montón. Se grababan en cintas de 2 pulgadas y para montar, para editar, se cortaba la cinta. Es decir, había una especie de microscopio electrónico que te permitía ver dónde estaba en la cinta el punto de cambio de cuadro. Y físicamente, con una cuchilla, se cortaba la cinta y se empalmaba, como se hacía desde siempre con el cine, con la película, en las empalmadoras antiguas, físicamente. Yo eso no llegué a conocerlo, pero sí recuerdo que en Prado del Rey había todavía quedaba por allí por los pasillos una empalmadora de estas para cortar, que estaba allí como una antiguaya. Yo no la usé. Tú la has visto, ¿no? Se miraba y se cortaba la cinta. Y eso os puede dar una idea de cómo era eso. Y si veis mucho en YouTube, hay mucho material de grabaciones de aquellos años, veréis la calidad que tenía aquellas imágenes. Que no es que hayan perdido mucho, porque ahora, que también se han hecho muchas copias, etcétera. Es que ya eran así. Era un material blanco y negro y con un resultado francamente, bueno, visto desde hoy, una cosa imposible. A partir de ahí podéis imaginar que cualquier cosa que se hiciera, desde grabar un teatro o hacer una retransmisión, era una cosa muy difícil. Se hacían retransmisiones de fútbol en los años 70 con 3 cámaras en blanco y negro, porque no había para más. Y aquello llegaba como llegaba, ¿no? Por lo tanto, no tiene nada que ver. Lo que estáis viendo vosotros y lo que vais a vivir en las televisiones es un mundo completamente distinto. Es como querer comparar el cine de hoy con lo que hacía Georges Méliès
a finales del siglo XIX. Pues no tiene nada que ver. Entonces, claro, uno llega a trabajar a la tele en aquella época con la hierba en la boca, como decimos los taurinos, y se encuentra con todo por hacer. Eso daba un mundo enorme de posibilidades. Era un cambio tecnológico importante, un momento social para España importante. Sí, porque afortunadamente yo empecé en el oficio justo pues un poco con, ya te digo, en el año 81-82, con una revolución primero tecnológica, porque ya el vídeo empezó a ser más ligero, se pasó de las 2 pulgadas a la 1 pulgada, también tenía sus limitaciones, pero rápidamente después se fue al Unmatis, al 3/4 de pulgada, llegó rápidamente, prácticamente en esa época, al final de esa década, se llega a la media pulgada, a los Betacanes, que hemos visto uno arriba, Sí. De grato recuerdo, porque yo el Betacán lo he trabajado, vamos, me sé la máquina completa, por dentro, por fuera y por el medio, y aligeró mucho todos los procesos, lo que comentaba Rafael, o sea, sobre todo en lo que es ligereza y agilidad de producción. Eso empezó a hacer que todos los equipos empezaran a ser, pues eso, más portátiles, más ligeros, y se abrió pues un campo tremendo para documentales, para informativos. Para lo nuestro fue tremendo. En los 80 se ha pegado un vuelco tremendo en lo que es la producción de exteriores en móviles y en reforzar. Se pasa de 3 cámaras que había en los 70 a una dotación normal de una unidad móvil de los 80, de 85-86, ya eran 5 o 6 cámaras y ya te permitía hacer cosas diferentes. Hubo una revolución tecnológica tremenda y absoluta en esa época, ¿no? Que prácticamente tira hasta el finales de los 90, cuando empieza todos los formatos digitales, la tarjetita, primero no sé si había cámaras que grababan en compact disc, en CD-ROM, y después ya, y cuando llega ya la primera década del 2000 y se implementa la grabación digital, pues ya es ya pues un poco toda la explosión de formatos ligeros que estamos ahora, que te dan una rapidez, una flexibilidad, una capacidad de producción tremenda y absoluta. O sea, que habéis vivido, en cierto modo, las 2 grandes revoluciones tecnológicas del medio. Yo tengo una espinita clavada en el corazón, que no pilla la época del cine. Y eso me fastidió muchísimo. Sí, por aquel romanticismo que viene, y claro, tal y cual, y no sé qué. Pero yo vi las moviolas de cine aparcadas en televisión española, en Prado del Rey, en los pasillos, sí. Y me daba una pena, Sí. y me daba una pena. Pero bueno, tampoco lo que tenemos ahora, yo creo que es mucho mejor que un 16, que una película reversible, que lo que sea, ¿no? No, afortunadamente es mejor. Pero no está de más conocer cómo se trabajaba en los inicios y cuánto ha habido que pensar y hacer para llegar a donde estamos. No hay casi documentación grabada, pero es muy interesante investigar los principios de la televisión, no ya aquí, sino en Estados Unidos. Y la verdadera revolución fue conseguir transmitir a distancia una imagen en movimiento. Y eso fue el principio de la televisión, y ahí ocurrieron cosas de las que hay mucho que aprender, ¿no? Hay que pensar que el primer partido de tenis que se televisó, el realizador, que entonces no se llamaría ni realizador, tuvo la ocurrencia lógica de poner la cámara en el sitio lógico. Es decir, si vas a un partido de tenis, ¿dónde te sientas? ¿Cuál es el sitio ideal? Pues digamos que en la red. En la red es donde ves ¿Los 2 lados? los 2 lados, ¿no? Y eso hizo el primer realizador de televisión que transmitió un partido de tenis, fue poner una cámara ahí. Aparte de la mala calidad de la imagen de entonces, blanco y negro, del hecho de que la pelota era oscura. Ahora la pelota blanca o amarilla se ha inventado para la televisión. Entonces era oscura. Pues claro, lo que es lógico para el ojo humano, que es ver esto, hacer esto con una cámara, era una locura. O sea, era imposible. Mareaba, ¿no? No se veía nada. Era un barrido continuo y no se veía nada. Hasta que llegó uno más listo y dijo, ¿y si ponemos la cámara en uno de los extremos de la pista? Y desde entonces los partidos de tenis se hacen así.
Bueno, todo eso ha pasado en todas las especialidades de la televisión, le han pasado cosas. En Televisión Española yo no llegué a conocerlo porque cuando yo entré ya existía la grabación magnética, ya se grababan los programas, pero hasta poco antes, en que apareció el vídeo, todo era en directo. Y cuando digo todo, era todo. Desde los informativos, los telediarios y las obras de teatro, las adaptaciones de las obras de teatro en estudio se hacían en directo. Eso es. Es decir, señores, empezamos, 30 segundos y ahí vamos. Y con 3 cámaras, que era lo que había, 2 decorados, eso se hacía en directo. De manera que si pasaba algo, eso no se podía cortar. Y llegó a pasar, hay una anécdota que me contaban los viejos del lugar, que tú estás haciendo un directo con actores en un decorado, otro decorado y otro decorado, pues durante este plano pasas la cámara al otro, en fin, después de 3 cambios como ese, los cables de las cámaras se liaron de tal manera que ya no se podían mover. Ya no se podían mover. Y hubo que hacer lo que quedaba de obra de teatro, que a lo mejor era hora y media, no solo en directo, sino sin poder mover las cámaras. Se habían liado los cables. ¿Imagináis lo que es eso? Es decir, ¿a dónde hemos llegado? ¿A qué posibilidades hemos llegado desde entonces? Yo he trabajado de ayudante con realizadores que realizaron obras de teatro así. Pero eso sí que tiene mérito, ¿eh? Eso sí que tiene... Pensar en esos términos tiene mucho mérito. Ahora lo difícil es saber todas las posibilidades que tiene, que son todas. Llega Internet y revoluciona, como decimos y como contáis, el panorama audiovisual, y llega la convergencia multimedia de la que nosotros les hablamos en clase muchísimo, porque es a partir de ahí, a partir de ese momento en el que ellos empiezan a desarrollar su profesión. Claro. El escenario ha cambiado la forma de producción, ha cambiado las formas de distribución del contenido y, por supuesto, las formas de monetizarlo, ¿no? Claro. En el fútbol pasó algo parecido. Comentábamos antes con Víctor la manera en la que se realizaba un Madrid-Barça antiguamente, y desde el momento en el que él y su equipo llegan a la tele y traen al fútbol el lenguaje cinematográfico, cambia completamente la manera de verlo. Cuéntanoslo. No, simplemente lo que nosotros hicimos o intentamos fue un poco aplicar al deporte, en este caso al fútbol, pues toda la panoplia de recursos audiovisuales pues que había en aquella época, ¿no? Que ahora es mayor, ¿no? Aplicamos pues las grúas, las cabezas calientes, los travelings, las minicámaras, estas cosas que se utilizaban pues más en otros géneros, ¿no? Pues que si en musicales, incluso en documentales o incluso en cuestiones en series dramáticas, pues los trajimos un poco al deporte, ¿no? Y con una digamos, con una nota que creo que es fundamental, ¿no? En deporte siempre, si llegue a un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, tal y cual, pues sí, pues hay una afluencia de medios tecnológicos y humanos tremendos para cubrirlos, pero en lo que son en las competiciones normales, pues normalmente se hacía con muy pocas cámaras. En mi época, hacer un partido normal de fútbol eran 5 cámaras, 6 cámaras, no había más, ¿no? Yo hice un Real Madrid-Barcelona en los años 90 con 9 cámaras. Y, por cierto, que estoy orgullosísimo de ese partido. Y ahora ese mismo partido pues se hace con 35, 36, 40 cámaras. ¿Qué pasó? Pues que aplicábamos, digamos, una cosa que, digamos, los que han venido detrás también están haciendo, aplicamos, digamos, una cobertura de 15, 16, 18 cámaras pues para un partido de liga normal y corriente de equipos de mitad de la tabla, ¿no? De un Logroñés Alavés, por decir 2 equipos. Y eso caló mucho, ¿no? Y eso le dio al deporte, le dio al fútbol una potencia visual y dinámica y emocional pues tremendo, ¿no? Y aparte, como hemos comentado, no solamente es la cuestión tecnológica, por poner muchas cámaras o muy bonitas o muy extrañas o muy... no vas a conseguir nada, necesitas una narración, necesitas un contenido, necesitas algo que sustente esa forma, ¿no? Y en nuestro caso fue Michael Robinson, ¿no? Michael Robinson, que no sé, vosotros sois muy jóvenes, pero que falleció desgraciadamente recientemente, ¿no? Que era mi hermano, pues fue un
un tío que le dio lo que yo había oído durante años en las relaciones de deportes. Vamos a buscar otra cara del deporte, otra cara, o la otra. Pues el que la encontró fue Michael Robinson, junto con Alfredo Relaño, que en aquella época era el director de deportes de Canal Plus, y entré un poco. Así yo tuve la suerte de estar en el equipo de dirección durante todos los años que hicimos las retransmisiones y el día después, que era el programa que venía el lunes, ¿no? Él fue un poco el que le dio esa cara distinta, mezcla de humor, de rigor, de visión de jugador interna del fútbol, importantísimo, ¿no? Y que un poco nos diferenció del resto, ¿no? Porque teníamos que diferenciarnos del resto, porque éramos una televisión privada y encima de pago. Y como éramos de pago, pues teníamos que ser diferentes. Claro. Y eso fue lo que un poco nos tiró para adelante, ¿no? Y también la libertad que os dieron, me imagino, para poder hacerlo, Por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que la vieja historia esa que se cuenta de Orson Welles, que es cuando viniendo del teatro se metió en el cine y que le dieron un tren eléctrico para jugar, eso se cumple literalmente en nuestro caso. Nos dieron presupuesto, nos dieron equipo humano, nos dieron libertad para equivocarnos, que es fundamental, ¿no? Y para ir cogiendo lo que funcionaba, quitando lo que no funcionaba y construyendo un libro de estilo, que se dice ahora, una manera de hacer las retransmisiones. Eso fue fundamental. ¿Cómo es un día laboral de un Madrid-Barça? ¿Cómo empieza el día? ¿Cuáles son las distintas fases por las que pasa hasta que llega el partido? Un día de un Madrid-Barça empieza un mes antes. O sea, así de claro. O sea, es como si se cayera el universo. O sea, es algo que en toda la emisora ya se está viviendo, ya se está preparando ya te digo, con un mes mínimo de antelación, con promos, con acciones de publicidad, vas a localizar, tienes que conseguir las cámaras especiales, yo qué sé, pues minicámaras, cámaras de alta velocidad, cámaras con formato cine, en fin, todas las cuestiones estas las tienes que ir consiguiendo poco a poco y normalmente, llegando ya a la fecha, evidentemente tienes que construir la escaleta, porque un Madrid-Barça no es la hora y media que dura el partido. Un Madrid-Barça son las 8 horas por delante y las 8 horas por detrás. O sea, hay que hacer un programa previo desde el estadio, otro post, o sea, es tremendo. Y una vez que va llegando el día, pues lo que sí se hace es en esos partidos siempre se monta 2 o 3 días antes, porque hay mucho mucho cable que tirar y una retransmisión normal puede tener, no sé, pues 4.000 y pico metros, 4.000 y pico metros de, sí, mínimo, como entre 4.000 y 5.000 metros de 5 kilómetros de cable, mínimo, peso mínimo. Un Madrid-Barça, pues multiplicarlo por 2, o sea, eso requiere un trabajo y un esfuerzo. Normalmente nuestra dinámica de trabajo era hacer una reunión por la mañana con realización y con la gente de VS y después para un poco organizar todos los contenidos de las previas y de las historias. Después una reunión con los cámaras más o menos sobre un par de horas antes o 3 horas antes de empezar para dar las últimas instrucciones, colocarlos en los sitios y tirar para adelante. Y a partir de ahí, pues lo que pasara. Normalmente había 2 equipos, unos que trabajaban un poco con la previa del partido y el post, y otra gente que nos dedicábamos al partido. Pero nosotros éramos muy burros y yo me quería hacer todo. Me quería hacer el previo, el post y tal y cual y no sé qué. Pero bueno, después ya comprendí que eso era demasiado porque en un Madrid-Barça yo empecé a las 12 de la mañana y terminé a las 2 de la mañana. O sea, pero porque eso no se lo recomiendo a nadie, porque soy un imbécil, o sea, simplemente es así, ¿no? Después ya todo fue más fluido y más táctil. Eso sería un poco en grandes rasgos lo que es un Madrid-Barça. ¿Cuánta gente trabaja un día como ese? Un día como ese, estamos hablando entre, no sé, 100 y pico por 125, 140, 150 personas, mínimo. Pero ninguno de los dos estáis calvo. Ah, no. Bueno, yo casi. Cuando vienen estos a clase de radio, que vienen de clase de Javi,
vienen como con un ataque de ansiedad y es porque les ha tocado ser realizadores y montan unos pollos. Y digo, ¿pero qué pasa aquí? Y es que es muy estresante, dicen. Sí, eso es falta de vocación. ¿Ah, sí? Sí, porque, a ver, si tienes un trabajo como tiene la mayoría de la humanidad, que es para comer, o sea, tú trabajas en lo que puedes Sí. para comer. Para ganarte la vida. Y sí. luego hay un grupo de privilegiados, que puede ser un 0,0001% de la humanidad, que tenemos la suerte de no trabajar. Es decir, que lo que pasa es que lo que tienes es un hobby, una cosa que te divierte mucho, y entonces dice, y además te voy a pagar por hacer esto. Y dice, pues vale, sí. O sea, por jugar con el tren eléctrico Es como y una hacer lotería, y ¿no? tal, sí, te voy a pagar. Dice, vale, tío. El problema de eso es que si un día te vas de ese trabajo y tienes que trabajar en otra cosa, dices, si no trabajo en mi vida, ¿ahora qué hago? Entonces, si vives en un mundo de estrés, a lo mejor en la radio pasa, y por eso te quedas calvo. Si tienes la suerte, como yo he tenido, de no trabajar en mi puñetera vida, sino de jugar con el tren eléctrico, pues no te quedas calvo, para nada. O sea, estás disfrutando cada día, Ya. cada momento, ¿no? Pero aún así, esa responsabilidad de que hay muchísimos millones de personas pendientes de ti y de tu equipo y de que todo salga bien, al final, no sé, el cuerpo lo tiene que pagar Sí, de alguna manera, sí, ¿no? sí. El estrés, la Sí, sí. responsabilidad Y esa el matrimonio también lo paga. también, ¿no? Sí. Claro. No, yo en eso La he tenido- fuente de Tenía divorcios, pinta. este oficio es una fuente de Sí, divorcios. es tremendo. Yo he tenido por eso mucha suerte, porque mi mujer es periodista y nos hemos entendido muy bien. Y por ahora no hay ningún problema. Ahora, encima que ya estoy cercano a la jubilación, espero que no haya demasiados problemas. Pero yo te digo una cosa, en un Real Madrid-Barça, a mí también me gusta muchísimo lo que hago. En un Real Barça, yo estoy atacado, o sea, las cosas como son, porque la responsabilidad, como dices, es tremenda. O sea, yo muchas veces digo que a veces lo que nos pagan son los nervios, porque es que hay cosas que son lo que comentábamos antes, o sea, hay responsabilidades que las tienes ahí, ¿no? Aunque partimos de todos, de que somos jugadores con el tren eléctrico, está claro, está clarísimo. Pero hay unos géneros, o también una manera de trabajar, como puede ser la mía, que aún es más estresante. A partir de un determinado momento, en el mundo de la realización televisiva, se dividen en determinados géneros lo que hace un realizador, en sentido de cómo ha podido serlo, lo he sido yo, Víctor, por ejemplo, de un partido, y en otro tipo de programas lo que es un director, lo que se llama aquí un director y que en otros países se llama de otra manera. Aquí tenemos un lío con las nomenclaturas que no acabamos de ponernos de acuerdo y la gente se hace mucho lío. Cuando eres un ansioso como yo y pretendes hacer programas en los cuales tienes que dirigir lo que pasa delante de la cámara, cosa que si vas a hacer un Madrid-Barça, pues no tienes que hacer. puedes. Si vas a hacer una corrida de toros, pues tampoco. No es misión tuya decirle a Benzema, marca ahora que me viene bien para el encuadre. Entonces, pero sí hay muchos programas, y esto viene ya del cine, en los cuales el realizador no solo es un realizador, sino que además es un director, o lo que llamarían los franceses un metteur en scène, un ponedor en escena. Quiero decir que aparte de dar en directo o grabado lo que allí pasa, además tiene que poner en pie y crear lo que allí pasa. Eso pasa con la ficción, pero pasa con otro mucho tipo de programas. Cuando haces ese tipo de programas y además tienes que hacer con ello un directo, el estrés es doble, porque tu responsabilidad no es solo, que no es poco, hacer que todo ese tinglado de cámaras y de medios y de vídeos funcionen y los planos sean los que tienen que ser, sino que además tienes que aguantarte con lo que has dicho que pase abajo, pero ya no controlas. Claro, ya no depende de ti. Pongo un ejemplo, que lo hablábamos antes, ¿no? Hacer y dirigir, como yo he hecho, una gala de entrega de premios Goya, donde tú primero has dirigido lo que pasa allí, todo. Desde el señor que entra y dice no sé qué, y lo que han escrito los guionistas, y la broma que va a hacer el no sé cuánto. Eso, una vez que, digamos que en cine es de otra manera, pero en los directos, una vez que subes al control, ya no tienes ningún control de lo que pasa allí. Tienes un regidor al que le puedes pegar muchas voces y decir, ¡que entre ya! Pero no entra. No está. Claro. Y además tienes que retratarlo, como digo yo, y sacarlo fuera. Eso produce un estrés tremendo.
Tan es así que yo al principio de mi carrera quise hacer programas de ese tipo, me gustaba, y luego ya no quise hacerlos porque no me apetecía. O sea, el estrés de directo, que a Fernando Navarrete le gusta tanto, le gusta un directo más que comer, él es capaz de hacer en directo cualquier cosa porque le gusta. Pero hay veces que ese estrés no es necesario. Cuando es un directo, pero si se puede grabar, yo prefiero grabarlo porque ahora me dedico a lo de abajo y luego me dedico a lo de arriba. Claro, pues. Y luego ya lo montaré, ¿no? Ese estrés doble es muy grande. Pero todo pasa siempre por una figura que se llama realizador. Yo no sé cuántos de aquí queréis ser realizadores o realizadoras, porque todo pasa siempre por el realizador. Es decir, ocurren unas cosas, las hayas puesto tú o no, ocurren unas cosas y ahora tú tienes que retratarlo y decidir cómo va a ver esto en su casa mi madre, ¿no? Todo pasa por el realizador. El realizador es como un torero. Vale, ahí está la plaza, ahí está el toro, ahí están los picadores, pero sobre todo está el toro. ¿Y qué se hace con esto? Y hay una vida que te dice, tú, chatín, tú eres el toro, tú eres el torero. Y, no, yo, tú. Pero ¿cómo se hace eso? Tú verás. Pero el que tiene que torear al bicho eres tú. Eso es un realizador. Un realizador es un señor que se produce un fenómeno curioso en cualquier tipo de programa, todos, lo sabéis bien visto, hasta que no llega el realizador al sitio, nadie sabe muy bien qué hacer. Hay como una especie de... Hay cosas así, generales, sí, se sabe que van unas cámaras, hay unos cables que tirar, hay unas cosas, hay un decorado, pero están unos actores que están allí, están en maquillaje, pero nadie sabe muy bien qué hacer. Y entonces de pronto llega el realizador y aparecen 17 a hacerle preguntas. Y el realizador no tiene siempre todas las respuestas, ya quisiera él, pero conviene tenerlas. Y es, ¿dónde van las cámaras? ¿Dónde quieres poner el general? ¿Dónde quieres poner el televisor? ¿Dónde? ¿Cómo va vestido fulanito? ¿Y cuándo entra? ¿Pero entra después o entra después? Para un momento. Porque hasta que no llegue el realizador, nadie sale a torear el toro. Eres tú el encargado de torear el toro. Quiero decir que los que vayáis a ser realizadores debéis saber que esa responsabilidad no os la va a quitar nadie. No os la va a quitar nadie. Todo lo tenéis que decidir vosotros y nadie va a torear el toro si no es vosotros realizadores. Y a veces no lo sabéis todo. Hay cosas que sabes, hay cosas que has preparado, hay cosas que intuyes, pero hay otras cosas que cambian sobre la marcha, cosas ¿no? que cambian. Uy, si yo os contara, cosas que cambian sobre la marcha. Lo bonito es sacarle partido a las cosas que cambian sobre la marcha. No que se te venga encima y dice, uy, ha cambiado esto, ¿y ahora qué hago? Vale, sácale partido. Siempre le puedes sacar partido a un problema. Yo las mejores cosas que he hecho, yo qué sé, planos o escenas que he rodado, ha sido porque he tenido un problema que no estaba previsto y ahora había que torearlo. Haciendo una ficción que rodé en Zafra, en Extremadura, en varios sitios, estábamos rodando en un circo que habíamos alquilado, un circo entero para nosotros. La vida de Pinito del Oro, que era una famosa trapecista española que ya murió, pero era muy famosa. Pinito del Oro hacía un ejercicio en el trapecio que nadie lo ha hecho después de ella, prácticamente nadie. Contábamos su vida desde niña, cuando tenía 14 años y por primera vez hizo eso, y había que contar eso, pero había que hacer ese ejercicio en el trapecio. Y no había... Pinito ya tenía entonces 68 años, Pinito no lo iba a hacer. Por lo tanto, hacía falta una actriz de 14 años o de 18 que fuera trapecista y que hiciera eso. Bueno, la producción se enteró que en Portugal había una chica joven que hacía lo que hacía Pinito del Oro. Vale, contratarla rápidamente. O sea, esa chica que venga. El día que íbamos a rodar eso, yo le pregunté a producción, ¿ha venido la actriz, la trapecista portuguesa? Sí. Pero... Hay un problema. ¿Qué problema hay? Es negra. Y Pinito del Oro no era negra. ¿Y cómo ruedas como doble de aquel personaje a una actriz negra? Monísima, por cierto, y estupenda. Además hacía el ejercicio, pero no podía ser Pinito del Oro. Ese tipo de problemas a un realizador le van a pasar siempre.
no ha venido tal actor. La cámara que has pedido no es la que has pedido, porque no la hay. En cambio tienes una Steadicam. Dice, ¿qué hago yo con una Steadicam? Aquí para esto no me vale. Vale. Pues ese tipo de problemas, si los trabajas bien, te suelen dar soluciones. Yo aquella escena, ¿cómo lo hice? Por poner un ejemplo, Dice, ¿cómo lo ruedas? Circo. Entraban el padre y la hija, los actores, el padre y los hermanos de Pinito, joven, y se quedaban mirando a la niña que estaba haciendo aquello en el trapecio y se quedaban asombrados, ¿no? Cuando entraban había un técnico allí, esta era la puesta en escena, arreglando una luz que era un cañón, y cuando miraban lo que veían era la sombra del cañón proyectada sobre la pared del circo, sobre la lona del circo, de Pinito del Oro haciendo su ejercicio. Las sombras son iguales las de los negros que las de los blancos. Entonces, cada vez que he tenido un problema de ese tipo, me divierte mucho poder decir, vale, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Casi siempre sale una buena idea, mejor que la que tú podías haber tenido. Eso es el realizador o director, que es que puedes tomar decisiones y que nadie puede tomar por ti. Porque para eso es el realizador. Nadie te va a decir desde la barrera a dale con la muleta derechazos. Daré derechazos, pero como no va por la derecha, lo voy a tener que dar por la izquierda. De manera que te corresponde a ti tomar las decisiones. Eso puede abrumar al principio, pero generalmente es una especie de vicio al que te adhieres, te enganchas y dices, qué bonito. Voy a tomar decisiones que nadie puede tomar por mí. Yo tengo un amigo actor que siempre me ha dicho, me decía hace muchos años, dice, lo de ser actor es una maravilla. Cuando estás encima del escenario, eres el rey. Y yo le dije, sí, pero yo soy Dios. No te olvides. Quiero decir, eres Dios, para bien y para mal. Y puedes tomar decisiones de las que nadie te va a pedir cuentas. Siempre que estés dentro de los parámetros y de los presupuestos y tal. Eso además es un incentivo para tomar decisiones atrevidas. Y saber, hay en una conversación de Hitchcock con Truffaut, el famoso libro de conversaciones con Hitchcock, hablando con la muerte en los talones, Truffaut le preguntaba a Hitchcock cómo se le había ocurrido la escena. ¿Habéis visto la película? La escena del avión que persigue a Cary Grant, ¿no? Y Hitchcock le contó, dice, a ver, yo pensé, ¿esto cómo se ha hecho siempre? Una escena en que el protagonista está amenazado. Pues noche oscura, un farol, un gato que pasa. Una tormenta. Dice, ¿qué es lo contrario de eso? Dice, luz de día, campo abierto. Es decir, Hitchcock se preguntaba, ¿esto cómo se hace siempre? Pues yo voy a hacer lo contrario. Y eso lo único que hace es darte ideas. Para eso merece la pena ser realizador, porque eres Dios, claro. Claro. En el caso de los toros, Víctor, te he escuchado decir alguna vez que realizar una corrida de toros es una borrachera audiovisual, dijiste textualmente. Sí. Porque eso tiene que ser un poco caótico desde el punto de vista de que no sabes qué va a pasar en cada momento y que no sabes dónde está el eje, ¿no? No, a ver. Los toros son un grandísimo generador de imágenes, porque es que pongas la cámara donde lo pongas, vas a tener algo. O sea, el traje del vestido de torear, la estética del torero, el movimiento del toro, las pezuñas en la arena, la propia plaza, el público. O sea, es una fuente de imágenes, muchas de ellas muy potentes y tremendas, ¿no? Lo que pasa es que, como todo en la vida, eso está organizado. O sea, nosotros tenemos una planificación, cada maestrillo con su librillo. Yo lo que hago es, en deporte y en toros, secuenciar un poco, planificar un poco por los momentos de la lidia. Yo no tengo guión. Claro. Rafael sí que lo tiene, claro. Yo no tengo guión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? O por lo menos lo que hago yo. Es un poco divido las misiones de los cámaras por los momentos de lidia. Lances de recibo, banderillas, varas, muleta y resolución, vuelta al ruedo, lo que sea, ¿sabes? Y ahí le asigno a cada cámara
unos planos, digamos, un poco obligados, pero ese obligados entre comillas, o sea, porque es muy fundamental el trabajo de equipo, ¿no? O sea, yo de las cosas que más me preocupo es de la formación del equipo. Después ya pienso en las cámaras y después se me ocurren dos tonterías que lo mismo no sirve ninguna o sirve media. Pero es así, no hay que dar más vueltas. Una vez que tengo elegido más o menos el equipo, después de pelearme con el productor correspondiente, pues ya te digo, secuenciamos, parcelamos la lidia. Eso se puede aplicar al fútbol. El fútbol es lo mismo, pero, por ejemplo, tiro libre, córner, falta directa, falta indirecta, penalti. Vas cogiendo secuencias, digamos, de lo que estás haciendo y eso lo tenemos muy claro. Tenemos una planificación y los cámaras saben lo que tienen que hacer en cada momento, en el caso de los toros, de la lidia. Eso por una parte. ¿Eso es así siempre? No. Evidentemente, trabajando con gente muy profesional con la que afortunadamente trabajo y tal y cual, tienen una libertad. O sea, hay justo esos momentos, un poco lo que decía Rafael, o sea, justo lo que pasa, el accidente, lo distinto, es lo que... Y para eso tiene que estar preparado el cámara para captarlo, ¿no? En mi caso es eso, que es un poco lo mismo, ¿no? Transferido al deporte y a los toros. Y si tienes buenos cámaras que saben leer la corrida, que saben lo que está pasando, te van a ir un poco a eso. Eso te iba a decir, ¿mantenéis siempre los mismos equipos o parecidos? Porque claro, te llega un Esa es mi tío lucha. de Murcia que no sabe lo que es lucha. un pitón y ¿qué haces? A veces sí, a veces no, pero afortunadamente he tenido la suerte de trabajar con empresas serias en que eso lo tenemos muy, muy, muy fuerte. Eso no era tan sencillo cuando yo empecé. Cuando yo empecé, los cámaras te lo colocaba el jefe técnico o venían o se ponían de que le tocaba de turno y te lo mandaban. Y te mandaban al que fuera, claro. Nosotros siempre desde el principio, en Canal Plus, después en Movistar, y ahora intentamos elegir a la gente y que tengan una cierta fijeza y que sean siempre un poco los mismos. Es lo que hay, o sea, porque es muy complicado en lo mío, trabajando en el directo, si no hay una comunicación absoluta e inmediata y tenemos muchas cosas automatizadas, es imposible reaccionar. Claro, es imposible. de la importancia Yo no puedo dirigir a 12 cámaras, o sea, es imposible. Claro. No tiene sentido. Tú puedes irte fijando en ciertas cuestiones y puedes ir corrigiendo ciertas cosas, pero a 12 es imposible, ¿no? Claro, o sea, igual que hay realizadores diferentes entre sí, con una manera de ver los acontecimientos o los festejos o los partidos de fútbol diferentes, entiendo que los equipos que están a disposición del realizador tienen que ser capaces de entrar en esa filosofía del asunto, ¿no? De conocer perfectamente qué decidiría el realizador en ese momento, ¿no? O al menos saber leer vuestro lenguaje. Eso es. Y en lo mío se centra mucho, eso no, vamos a ver si me explico bien. Está el cámara excepcional, que ese es el cámara excepcional y no hay que darle más vueltas, el que ha nacido para coger una cámara. Y después, el cámara normal, muy profesional y con mucha calidad de trabajo, lo que necesita es repetición y necesita hacerlo varias veces para coger las rutinas de cada momento de ese espectáculo, de ese deporte que estás haciendo, ¿no? Y eso es fundamental. ¿Eso qué significa? Que no sé cómo decirlo, que la planificación no es válida. No, la planificación es muy válida, pero aunque tengas una planificación súper brillante que has hecho tú en tu escritorio, eso después se tiene que llevar a la práctica y hay que reaccionar a los diferentes inconvenientes que te van sucediendo y los diferentes accidentes, ¿no? Y eso el cámara lo tiene un poco que automatizar y eso cuesta una serie de corridas, una serie de partidos, una serie de eventos, ¿no? Y es así. Nosotros siempre hemos mantenido esa política. Afortunadamente, desde el principio en el Plus se me hizo caso en esta cuestión y ya funciona muy bien. Estupendamente. Yo, no sé, me queda como preguntaros un poco qué os queda pendiente de hacer. ¿Alguna cosa que os hubiese apetecido hacer y no hayáis podido? Bien por tecnología, bien porque no había pasta, sí, bien porque no ha dado tiempo. Lo que ha hecho Rafa es lo que me hubiera gustado hacer a mí, pero bueno, me especializaron en deportes y bueno, pero ¿sabes el único que no te envidio? ¿Sabes lo que me gusta de lo que hago yo? Que no tienes que repetir. No, claro, eso es lo que le gusta a Navarrete.
Es que esto no se puede repetir y por lo tanto... Pues, Sí. Me hubiera encantado hacer lo que ha hecho dirección, puesta en escena, ese tipo de cuestiones. Pero bueno, no tocó. Pero bueno, yo me lo he pasado muy bien. Bueno, esto en Yo este me lo he pasado oficio muy bien. te toca lo que te toca. Yo puedo decir que tengo la suerte de que no hay nada que no haya hecho que me apeteciera hacer. ¿Qué te apeteciera hacer? ¿O algún Sí. aparatito que te apeteciera? No, porque yo no soy muy de la tecnología. Quiero decir, la tecnología está ahí y tienes que usarla. Tienes que aprenderla, que eso es Tienes un que marrón, aprenderla y tienes que usarla porque es la que te ayuda a hacer lo que tienes que hacer. Pero yo creo que a mí lo que me gusta es el mundo de las ideas. Ay, me gustaría hacer esto, ¿cómo lo puedo hacer? Es decir, en mi oficio hay locos de la Steadicam, ¿no? Le gusta la Steadicam y todo lo hacen con Steadicam. Y hay veces que la Steadicam te vale y otras que no. O sea, no es lo que, No hay que quieres. saber. Yo he hecho muchos conciertos de música clásica porque me gustan mucho en el Teatro Monumental de Madrid y recuerdo que el primer concierto de música clásica que hice le pedí a producción que yo quería una cabeza caliente. Sabéis lo que es una cabeza caliente, ¿no? Sobre todo es una cámara que se controla a remoto, es decir, que no te necesita el operador detrás, ¿no? Quiero una cabeza caliente y Y te la pusieron. sí, pero me la pusieron y me trajeron todo. El trípode, la grúa, de no sé cuántos metros. Y no, a ver. Yo solo quiero la cabeza caliente. O sea, lo que es la cámara con su cabeza caliente, puesta en un trípode pequeñito y fija. Coño, ¿para qué? Claro. ¿Para qué quieres eso? Digo, pues porque quiero tener un plano ahí en el centro del director. Y entonces puse la cabeza caliente entre dos violas, entre las dos violas de la primera fila. Una cabeza caliente con una cámara pequeña tapada por una tela negra, casi no la ves. En un plano general no la ves. Tienes que hacer un plano de la cámara para que se vea que está ahí la cámara. Claro, si ahí pones un tío, o sea, una cámara con un operador detrás, pues ya sí, joder, ya se le ven más que a los músicos. Pero si pones la cabeza caliente ahí con su cámara y el operador está en un cuartito, de pronto tienes un plano del director que nadie tiene. Ah, o sea que la quieres para eso, sí, la quiero para eso. De manera que lo interesante de la tecnología es usarla para las ideas que tienes. Yo quiero ese plano, por lo tanto, a ver, hace 40 años, pues tú podías querer ese plano, pero no lo podías hacer. Yo, la primera ficción que hice, siempre tenía hacer una ficción, joder, es que hacer una ficción tiene un problema, es que a mí me gusta, yo qué sé, tener las cámaras cerca, pero es como una cámara de televisión de entonces, y las de retransmisiones muchas siguen siendo así, es una cámara que mide, pues hombre, el teleobjetivo es así, luego está la cámara, luego está la distancia que hay del monitor a las manos del operador, y luego está el operador. Quiere decir Ahí está la cámara. que la un mitad tío pegado aquí a la pared, No llega. el objetivo está aquí. Y por lo tanto el actor lo más cerca que puede estar es otro metro más. De manera que un personaje que me pasa por aquí, que yo le pueda hacer esto, no lo puedo hacer. Porque está Lo lejísimo. puedo hacer. Y por eso los decorados de ficción, en general, suelen tener 3 paredes. Y hay una pared que no tienen, porque ahí está todo. Las cámaras, los teleobjetivos y tal. La primera ficción que yo hice, resulta que los estudios Bronston, que entonces estaban empezando a funcionar, y ahora ya no existen, se estaban haciendo. Se habían terminado. Yo estrené en uno de los estudios. No tenían cámaras, no tenía control, no tenía nada. Y me dijeron, pues vas a tener que trabajar con una PEL. Una PEL es una unidad pequeña con unas camaritas pequeñas. Digo, sí. Otro gritaría de horror. Y yo dije, qué suerte tengo. Hablé con el decorador y le dije, quiero el decorado cerrado a las 4 paredes. Por fin. Por fin. ¿Por qué pude hacer eso? Porque yo tenía un tío aquí, con una camarita aquí y el objetivo aquí. De manera que yo podía tener unos planos que con las otras cámaras era imposible, así que podía tener 4 paredes. Y pude hacer toda una serie con todo el decorado cuadrado desde todos los puntos de vista posibles y por lo tanto con un lío de ejes maravilloso, que es lo que a mí me gusta resolver. Quiero decir, lo primero es la idea. Y muchas veces las dificultades, lo que te dan, lo que tú dices de los cámaras, te tocan los que te tocan. Claro. Pues tienes que aprovecharlo. Tengo un problema y dices, no, vale, pues ese problema lo quiero aprovechar, ¿no? Ese es el primer trabajo del realizador, inventar.
Y luego están los medios. Hace 40 años había unos medios y ahora hay como 1000 veces más medios y más nuevos que no se nos habrían podido ocurrir. Vale, pero no hay que pensar desde los medios técnicos, desde la tecnología. Cuando empiezas a pensar como realizador hay que olvidar la tecnología. Hay que pensar en qué quieres hacer, qué plano quiero hacer, qué me gustaría poder hacer, que no sea decirle a Benzema marca el gol en el minuto 30. No, es Ya sería la leche. Pero lo que sí puedas hacer, dices, vale, ¿y cómo podría yo hacer lo que quiero hacer? Ahora hay medios, entonces empiezas a pensar en los medios. Pero ese realizador o ese director de ficción, de cine, que llega al set y su primera preocupación es poner la cámara y el encuadre, ya va mal. Ya va mal. Lo primero es ver dónde van los actores, dónde van los personajes, cómo se mueven, qué hacen, y luego ya ves dónde pones la cámara. Pero si empiezas por poner la cámara, o porque como me ha traído el productor una Steadicam que yo no había pedido, pues voy a hacerlo con Steadicam, entonces estás al servicio de la tecnología. ¿Vale? Y entonces yo creo que hay que construir o partir de lo que ya te dan, la realidad que te dan, y decir, ¿y esto cómo lo hago Eso es. que me guste a mí? Que en realidad yo nunca pienso las cosas para que me gusten a mí. Ahora ya no, pero yo siempre las pensaba para que le gustaran a mi madre. ¿Cómo le gustaría a mi madre ver esto? Así se lo tengo que dar. Y entonces piensas en la tecnología. Ahora hay toda la tecnología imaginable. Claro, dentro de 100 años habrá muchas más y esto parecerá una tontería. Pero lo importante es qué hago con lo que tengo delante o cómo creo lo que tengo delante. Esto lo tenéis difícil porque ahora no se hace televisión. Ahora los programas de televisión son programas de radio. Es decir, son gente alrededor de una mesa que habla Que no de se política mueve ni o a nada. veces de política, incluso en algunos casos hablan de política. Sentados alrededor de una mesa. Son programas de radio, retransmitido. Televisión es lo que hace este señor, toros, fútbol o lo que sea. Directos, O directos o yo qué sé, o las cosas que he hecho yo o que han hecho otros muchos. Pero eso que se hace ahora, que ocupa el 90% de la... Yo entiendo que no veáis la televisión, no merece la pena. Lo que se hace es radio televisada. Radio televisada. Señores sentados detrás de una mesa hablando. A veces de política. Y en general de política. No tiene mucha complicación, ¿no? Claro. Y hay otra cosa importante que no me gustaría dejar pasar por alto. En espectáculos en directo, como por ejemplo el fútbol o los toros, de los que estamos hablando, ¿hasta dónde se puede meter las narices en el contenido privado del personaje, ¿no? O sea, quiero decir, la cosa está del audio en los partidos, ¿no? El banquillo, o lo que se dicen unos a otros, que ahora ya como todo el mundo se tapa la boca así porque lo han aprendido, ya no sé esto. O hasta dónde puedo escuchar la respiración del Juli. No sé. De eso tenemos un poco la culpa nosotros, sí. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entre lo que es, digamos, de respetar la privacidad del terreno de juego o de la plaza de toros o el evento que sea, y un poco también la información. También el propio protagonista, el jugador, el torero, tienen que entender que se debe a su público, que él es un poquito la estrella de esa cuestión y de todo este espectáculo que se monta. Yo creo que hay que buscar fórmulas intermedias, no ir un poco a saco, pero sí pedir que colabore la figura, la estrella, el torero en la historia. Por ejemplo, en la Fórmula 1 se graban las conversaciones del piloto filtradas. Ah, Claro. Filtradas, ojo, filtradas. Eso no lo sabía. que sale está, vamos a decirlo claramente, censurado, entre comillas, o visado por alguien antes. No lo sabía. En la NBA, por ejemplo, sí que se utiliza el sonido ambiente, pero grabado. O sea, después en el programa semanal hay cortes, hay un editado con sonidos del partido interior. En la ACB... Sí, las instrucciones del entrenador a los jugadores. Todo. Pero eso también está filtradito, o sea, no es el momento. En la ACB hemos puesto micros a un árbitro, pero también para darlo después, digamos, en una versión visada y montada. Vale.
busquemos una, no sé cómo decirlo, busquemos Una lógica. una solución intermedia en que favorezca el espectáculo y al mismo tiempo no se metan en momentos privados, ¿no? Será complicado con ellos, ¿no? Negociar esas cosas con... Sí, Vamos, yo los del pero- fútbol no tengo ni idea, pero ya te digo que los de los toros... Pero se pueden llegar a acuerdos. Y no Vale. y estamos con una cosa Captado, totalmente captado. que hay con una cosa muy interesante para la próxima feria de Sevilla. Por lo menos hay un torero que se va a prestar en un experimento muy interesante. Ojalá, Ah, ¿sí? porque será la Muy manera interesante. de Pero avanzar. como no ha salido, no lo puedo decir. No, pues de momento estamos en pruebas, pero ya tenemos ahí una mini exclusiva. Estamos en pruebas. Estamos en pruebas. Porque lo de ponerle una cámara a un toro en un pitón es difícil, ¿no? No, vamos a ver, eso lo tengo súper claro. O sea, creo que sería una barbaridad poner una cámara en un terreno de juego, no sé cómo decírtelo, en el balón Claro, o en el toro. O sea, nunca hay que meterse en la liturgia, en la ceremonia de lo que estás haciendo. Tienes que ser súper, ultra respetuoso. Y después buscarle las historias, ¿no? Y buscarle las cuestiones. Yo tengo muchas ganas, por ejemplo, de poner una mini cámara en el peto del caballo cuando va el toro ahí a topar y tal y cual. Y eso lo haremos. Mini ¿no? cámara Lo que... haremos. Chao, después. Bueno, Bueno, hay cámaras que ya sabes que la vas a usar una vez, ¿no? Oye, pero vale 70 euros. vale 70 euros. Que pague Tú que has producción. trabajado sin presupuesto, ¿qué dices? Sí, yo he tenido la Que pague producción. De trabajar que pague sin Claro, producción. claro. Pero eso que dices de la intimidad y de hasta dónde puedes llegar se da en los sitios más insospechados. Una de las cosas más difíciles de dirigir y, por supuesto, de interpretar en la ficción son las escenas de sexo. Las escenas de sexo son terribles para los actores. Terribles. O sea, lo pasan muy mal. Los actores y las actrices lo pasan muy mal. Y lo pasa mal todo el equipo. Es decir, no hay, no sé, no hay Extenso. un idiota que esté ahí. No, o sea, no existe. Es un trabajo y lo pasan muy mal. Y tú como director debes tener cuidado de hasta dónde quieres llegar para que los actores lo puedan hacer y lo quieran hacer y no se sientan mal. Entonces ahí está el pacto, que tú dices, hay un pacto de hasta dónde podemos llegar. Eso es. Y también no agredir al espectador, porque hay veces que determinadas barreras las pasas y estás agrediendo al espectador. Entonces, el manejo de esa situación, digamos, el acuerdo, el pacto, es Sí, muy... es para los dos lados. Es para los Es lados. bidireccional. Y hay que saberlo manejar. Yo creo que no he hecho nunca una escena de sexo, no me gustan hacerla, pero entre otras cosas no me gusta porque es una cosa muy difícil de hacer. Y además para los actores es una cosa, no es un trabajo agradable, Incómodo. es un trabajo incómodo, molesto. ¿Por qué? Pues porque estás entrando en su auténtica intimidad. Y entonces ya sé que lo dice el guión, pero es una cosa muy complicada, ¿no? Es decir, en todo hay un pacto de hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y los directores lo saben. O sea, los directores saben que a menos que esté muy pactado hay cosas que no vas a poder hacer y que incluso si llegas a poder hacer se pasa mal, ¿no? Hay maneras de hacerlo. Yo en una ficción de hace unos años tenía una escena en que estaba un personaje que no sabía, que la chica que sale de la ducha no sabía que estaba y sale desnuda. Bueno, sale con una toalla, justo al momento de pasar, cuando se la ve, se quita la toalla, o sea, se la ve desnuda, unos fotogramas, ¿no? Estaba pactado con la actriz y solo era eso. Pero yo recuerdo que monté todo un tinglao que consistía en que desde donde estaba ella se le veía a través de una puerta de una habitación, ella pasaba hacia el baño. Desde el límite del pasillo hasta lo que era el baño, yo puse unos paneles de madera, cortando ahí el decorado, eso no se veía, e hice que todo el equipo, sin excepción, estuviera detrás de la cámara. Y además me ocupé de inspeccionar que en el momento de grabarlo y de rodarlo no hubiera un tonto justo ahí donde no tenía que estar. ¿Por qué hice eso? Pues por la comodidad de la actriz, para que sintiera que de verdad ella se le iba a ver desnuda, me parece que unos fotogramas, el momento de pasar, nada más. Manera de que ella no se sintiera incómoda, que nadie la viera, nadie. En el baño esperándola estaba
una maquilladora con un albornoz. Era la única persona que la podía ver. Bueno, todo eso forma parte de hacer que el trabajo sea posible y que no sea desagradable para los actores. Claro. Dice eso, dice otras muchas cosas, ¿no? Y a veces tienes que montar un tinglao, porque estás, es lo que tú dices, hasta dónde llegamos en la intimidad del torero o en la intimidad del entrenador. Bueno, pues hay que medirlo y hay que tomar esas decisiones. Os toca, si tenéis algo que preguntar, es el momento, si os apetece alguna cuestión en especial o si queréis alguna cosa que yo me haya olvidado o que os apetezca saber en concreto, es el momento de que podáis hacer alguna pregunta. Sí, esto siempre pasa. Sí, siempre. la primera es la peor. Sí, pero mientras se lo piensan, quería preguntarte por lo de Martes y 13, porque me ha contado Javi el otro día que los gags de Martes y 13 se seleccionaban de una manera muy curiosa. Sí. Sí, yo inventé, siempre digo que yo inventé una cosa, pero hay cosas que las inventé porque me divertía inventarlas y decía, a ver, una de las cosas más arriesgadas es hacer un programa de humor de 1 hora que va a las 11 de la noche del 31 de diciembre, justo delante de las campanadas, un programa que se hace sin presupuesto, es decir, que al final costaban una pasta, un programa de humor, porque un programa de otra cosa no, pero un programa de humor tiene una calificación por parte del espectador muy fácil. ¿Me hace gracia o no me hace gracia? ¿Me río o no me río? Y si haces un programa de 1 hora que cuesta un pastón, aquellos programas de... Bueno, ahora mismo no me acuerdo de los dineros, pero era mucho dinero. De fin de año, 31 de diciembre, 11 de la noche, primera cadena, haces un programa de 1 hora, lo pones y no se ríe nadie. Pues O la mitad del programa tiene gracia, la otra mitad no tiene gracia. Pues ese es tu trabajo de realizador, de director. Tú eres quien decide qué sketches se graban, cómo se graban, cuándo se graban, qué sketches no, qué se cambia, qué no se cambia, para que tenga gracia. Y además tienes que tomar la decisión de esto tiene gracia o no la tiene. Y como yo no me siento capacitado para tomar esa decisión, puedo acertar un par de veces. Pero a veces es por instinto, ¿no? Estábamos preparando el segundo de aquellos programas de fin de año y ya estaba todo preparado para rodar a partir de la semana que viene, porque como bien dice, las cosas se preparan con mucho tiempo antes. Y me llama a las 12 de la noche Millán Salcedo, uno de los miembros de Martes y 13, que era guionista, los tres éramos guionistas. Me llama a mi casa, me dice, Rafa, es que hay una idea que yo tengo hace tiempo, pero es que yo no sé si tiene gracia. Bueno, te la cuento, mira, la idea es, entra Josema y me presenta, ¿no? Con ustedes, no sé qué, tal. Y entonces salgo yo y canto. Espera que te la canto. Me la canta por el teléfono. Yo soy de España, señores, y en España yo he nacido. Soy maricón. Maricón de España, ese era el gag. A mí me hizo mucha gracia, es muy divertido, porque tú esperas que cantes soy español. Entonces, digo, hombre, claro, tiene mucha gracia. Yo me reí mucho y dije, eso hay que hacerlo. Ah, pues claro, ¿tú crees? Sí, el decorado, no pasa nada, se hace un decorado y pasado mañana está hecho y lo hicimos. En ese caso me resultaba fácil decir, todo el mundo se va a reír de esto. Y efectivamente hizo mucha gracia. Hazlo ahora, corre. No, ahora me pueden fusilar, pero entonces tuvo mucha gracia y funcionó muy bien. Pero eso me puede funcionar en un 50% de los sketches que he rodado, pero en otro 50% yo no estoy seguro. Y entonces tomé la decisión de, primero, como tenía mucho presupuesto, rodar mucho. Yo hacía un premontaje del programa una vez terminado de grabar y ese premontaje venía a durar un 50% más de lo que duraba el programa final. Es decir, casi hora y media de premontaje para un programa de casi 1 hora. Y se me ocurrió la idea de traer gente, entonces hacía mucho eso en televisión, traer gente de público, a través de una agencia de público. Entonces traer gente de la calle, traje como a 300 o 400 personas, las metí en un plató, sentadas en una grada y en una gran pantalla les pasé el premontaje. Sin música y sin efectos, sin nada. El premontaje. Y yo con un blog tomando notas. Escena 1, se ríen. Vale.
Escena 2, no se ha reído ni Dios, no va. Y así todo el Como un premontaje. pretexto. Aquellas escenas en las que se reía todo Dios, incluso cosas que habíamos rodado que a mí no me hacían ni puta gracia, que dice, bueno, este sketch lo hemos hecho, pero yo no estoy muy convencido. Y de pronto la gente se tiraba al suelo con una cosa y decía, a mí no me hace gracia, pero la gente se descojona. Y al revés, esto que has rodado un sketch, joder, qué bonito, qué risa, cómo nos reímos cuando lo rodamos y tal, y se ríen 3, yo no lo pongo. Y yo quitaba todo aquello en que la gente en esa premier no se reía. Y ahora sí ya hacía un montaje definitivo de 57 minutos o por ahí, donde iba lo que yo sabía que le había funcionado a 300 personas. En eso, 300 personas no se equivocan. Si 300 personas se ríen, tiene gracia. Si yo os cuento un chiste y os reís 2, el chiste es malo. O lo he contado mal. Si yo cuento una tontería, un chiste muy tonto, pero os reís todos, dice, joder, pues será que tiene gracia y yo creía que no. Eso lo hice desde el primer programa, todos los programas que hice de Martes y 13, y por eso yo sabía que el programa era éxito. Porque lo único que se le pedía al programa es que hiciera gracia y yo sabía que iba a hacer gracia. Oye, esos premontajes valdrían una pasta ahora, ¿eh? ¿Los tienes guardados? Os cuento... Sobre todo lo que quitaste. No, pero yo No, fuera coña, ¿eh? Pero Eso yo- sería la bomba. Pero yo te cuento un Imagínate. chiste que te va a gustar mucho. No, fuera Esos premontajes estaban grabados. Unos años después de aquellos especiales hubo algún tipo de crisis en la economía de televisión española. No me jodas que se lo cargaron. Faltaban cintas y un jefe Eso. de videoteca de televisión española borró esas cintas. Hay que ser burro, ¿eh? Creo que sigue de jefe. Jo. Yo lo habría fusilado. Coño. Es que Pero- esos premontajes, coño, serían una pieza Yo los histórica, tengo. coño. Yo algunos los tengo porque tuve la precaución de hacerme una copia en VHS, que ya no existe, y los tengo incluso en DVD en mi casa privadamente. una pena. Algunas partes de esos premontajes porque había cosas estupendas. Eso te digo. Había o sea, cosas estupendas. Había incluso... Eso es historia de la televisión. En el último de los programas que yo hice, que era el de la Encarna y la Pantoja, no sé si os acordáis, Venga el Me encanta de 92, noche. quité una cosa, no fuera que ser que se molestaran, ya estaban bastante molestas la Encarna y la Pantoja, que me querían fusilar porque se suponía que iban a salir las dos. Una mentira, pero bueno. Y quité un sketch que a lo mejor no tenía gracia, a mí me gustaba y lo quité. Y creo que lo tengo grabado en casa. Lo quité yo. La dirección de televisión no me dijo nada, me dijo, Rafa, yo el programa no lo quiero ver. Había un escándalo montado en la prensa y en todas partes. La Pantoja nos quería demandar, Encarna Sánchez también. Y Ramón Colón me dijo, Rafa, yo no quiero ver el programa, míratelo bien. Y nada, muy bien. Y yo quité una cosa. Había un sketch. ¿Os acordáis de ese programa? No, porque sois muy jóvenes. Pero, en fin, eran Encarna Sánchez, Millán Sancedo y Isabel Pantoja, Josema, que estaban pasando unas vacaciones juntas en un hotelito de Mallorca. Y entonces había una escena por la mañana, habitación, recién levantadas, tumbada y sobre la cama estaba Isabel Pantoja, Josema, hablando por teléfono y decía, ¡ay, qué bonito es mi niño! ¡Va a ser torero! Y entonces entraba Millán Encarna con unos rulos puestos y una empanadilla en la mano, por cierto. Lo cual, ella se sentaba en el borde de la cama y le decía, dale recuerdos de la tita, decía. Y no era más que eso. No sé si tenía mucha gracia o no, pero en fin, era una de tantas tonterías que hicimos en aquellos programas. No pasaba nada, la cámara era bastante angular, había dos camas, y si tú no te fijabas, no te fijabas. Pero si te fijabas, una de las camas estaba sin deshacer y la otra cama estaba todo Revuelta. revuelto, lo cual se podría interpretar como se quisiera. Y yo quité ese sketch, dije, por si acaso le molesta a alguien. Quiero decir que hay cosas que me he quedado con la duda de si eso tendría gracia. De si o no habría tendría salido gracia. bien. Yo lo tengo grabado, pero
el sketch era ese, no tenía más importancia. Pero hay cosas que hice, hay cosas que sí quité, pues siguiendo mi propio criterio. Pero el criterio fundamental eran las 300 personas que veían el premontaje y que se reían o no se reían. Y eso funcionó muy bien. Y la prueba es que los programas que yo hice fueron un éxito de risas. Pero el mérito era de aquellas 300 personas. Creo. ¿Alguna cosa, chicos? ¿Por aquí, Sara? ¿Perdón? No. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. A lo más parecido a eso es lo que se ha hecho siempre, se sigue haciendo en las sitcoms en Estados Unidos, que es grabarlas con público. Luego lo volví a hacer, eso mismo lo hice yo en unos programas que hice con Cruz y Raya, donde siempre grabábamos los sketches con público. Digamos que el público estaba en la grabación. Era un poco engañoso porque ese público ya viene muy predispuesto a reírse. Sí, es público muy incondicional, que se ríe con cualquier tontería que haga el cómico y tampoco es un indicativo. Pero lo de grabar un programa, hacer un premontaje y pasárselo a un público grande, que yo sepa, no se ha vuelto a hacer. Y yo creo que fue la clave del éxito. Allá arriba. A ver, lo que he visto yo en mi carrera, o sea, normalmente, por lo menos en las empresas en las que yo he estado, que han sido siempre empresas grandes, he estado en televisión autonómicas, televisiones públicas, y he estado en televisiones privadas. Yo creo que en las públicas está bastante regulado, hay unas oposiciones y hay unos exámenes y unas historias y tal, ¿no? Y por ese, salvo, digamos, la primera parte, porque yo he tenido la suerte, porque yo creo que ha sido una suerte, lo he pasado muy bien y también muy mal, de asistir al nacimiento, de estar en el nacimiento de Televisión de Galicia, de Telemadrid y de Canal Plus, ¿no? Entonces me ha tocado toda la época de formación. En esa época de formación, evidentemente, se cogió a gente que un poco tenía una cierta experiencia laboral, evidentemente, en ese puesto, ¿no? Y después se reguló con su oposición y tal. Por tanto, en las públicas yo creo que el acceso es muy sencillo y no hay ningún tipo de problema. Lo que también yo he visto en ese esquema, que también funciona en las privadas, es que evidentemente dentro de los equipos, un realizador, digamos el equipo de realización, por lo menos en nuestras maneras de trabajar, está muy en contacto con, por ejemplo, la gente de montaje, los montadores, que ya cada vez hay menos gente que es especializada en montaje, con los cámaras, con los iluminadores, con, en fin, otros departamentos, ¿no? Entonces, lo que sí que he visto es que mucha gente que estaba en ese tipo de especialidades y que pues tiene su formación, su carrera, sus cursos y tal y cual, pues después han optado a los puestos de realización, aparte de los propios, digamos, ayudantes de realización que ha habido, ¿no? En las privadas quita un poco el escalón de la cuestión de las oposiciones, porque no hay, y eso se sustituye con una preselección en que está combinado mucho de estos dos conceptos. Por una parte, se evalúa, y por lo menos en lo que ha sido responsabilidad mía, evidentemente el currículum que se tenga o no se tenga, y también se evalúa mucho pues si evidentemente estás ya eres ayudante, o ya eres montador, o ya eres cámara, o ya eres iluminador, y de repente pues te quieres pasar de especialidad. En eso, tanto en Canal Plus como en Movistar, era la manera un poco de llegar a estos puestos, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en la televisión. Mezcladores también, muchos. Mezcladores, sí. Muchos. También. Hay algunas profesiones que, por lo que sea, empiezan estando muy en contacto con el trabajo del realizador y acaban siendo realizadores. El caso más evidente en la televisión es el de los ayudantes. El ayudante de realización está desde el principio con el realizador y entonces aprende todo, lo bueno, lo malo, las decisiones que tiene que tomar, lo vive, y ya llega un momento en que dice,
esto es lo que hay que hacer. En el cine, no tanto. No son muchos los ayudantes de dirección que han pasado luego a ser grandes directores. No son demasiados, ¿no? Hay algunos casos, pero no son muchos. Hay más guionistas, cada vez más, guionistas que pasan de escribir guiones a dirigir. Bueno, hay casos tan antiguos como el de Billy Wilder, que fue guionista con Lubitsch y que luego pasó a dirigir. Pero cada vez hay más guionistas que pasan del guión, de escribir el guión, a decir, joder, ya estoy cansado de que otro me destroce lo que... Siempre se piensa así, de que otro me destroce lo que yo he escrito, voy a destrozarlo yo. Pero en el cine hay pocos ayudantes que hayan pasado a la dirección. Pero en la televisión sí, porque estás muy cerca de la complejidad técnica que tiene la realización, que es técnicamente muy complicada, y acabas impregnándote de ello. Y sí, la mayoría de los realizadores que, por ejemplo, actualmente son ayudantes que han trabajado conmigo de ayudantes, o que yo he conocido de ayudantes, y han sido luego buenos realizadores. De manera que en televisión, digamos que la ayudantía de dirección es una manera de llegar a ello. Evidentemente, me refería, digamos, lo normal es empezar de ayudante, evidentemente, en realización. Lo normal es empezar de ayudante y después pasar a realizador. Lo que sí que quiero un poco matizar es que, para ser realistas, en las estructuras que hay ahora mismo, en las empresas que hay ahora mismo, salvo gloriosas excepciones, o mejor dicho, proyectos gloriosos, es decir, que tienen bastante presupuesto, lo que sí he visto es que se va a una concentración de funciones en lo que es la figura del realizador, lo que entendemos por realizador académicamente, ¿no? En el sentido de que no solamente diriges cámaras o planificas o tal, sino que también se valora mucho, pues si tú montas, si tú editas, si tú, por ejemplo, tienes, no te digo yo hacerte una línea gráfica completa, pero hombre, si tienes ciertos conocimientos de grafismo, claro. Estoy hablando de programas de trinchera, de programas de diario, de programas un poco de lo que hablábamos antes, de la radio en televisión, o sea, que también necesitan un realizador, ojo, tampoco menospreciemos a los compañeros, también necesitan un trabajo, y hay un trabajo ahí que está muy bien y está claro. Pero ahí hay mucha televisión local, mucha televisión por internet, no sé, llamarlo como queráis, streamings, esas historias de que se concentra mucho, y es una manera interesante de empezar. Si puedes empezar por arriba, pues por supuesto, pero también es interesante empezar por ahí, y lo que te van a pedir es que un poco seas un poco hombre orquesta. Y esa es lo que yo estoy viendo ahora mismo en los chavales que están empezando como vosotros, ¿no? Y eso tener un poco claro. Por eso tener ciertos conocimientos un poco de todo. Sí. Primero, por supuesto, para que no te engañen, eso es lo primero, evidentemente, ¿no? Y para controlar tu trabajo y tu plató o tu unidad móvil. Y segundo también porque ahora, desgraciadamente, pues se va toda una producción mucho más ligera y mucho más barata, y hay que echar una mano en muchas cosas, ¿no? No sé si... Sí. Y sobre todo lo que tú has dicho, hay que ser hombre orquesta. Digamos que en algunas profesiones, con el 90% de los profesionales que vais a trabajar en una televisión o en una película son creativos. Es decir, técnicos puros es muy poco, pero son creativos. Digamos, un director de fotografía es un creativo. No es un técnico que ha aprendido a poner el foco, no, y la distancia focal, no, es un creativo. Y un decorador es un creativo, y un actor es un creativo. Eso es. Pero cada uno tiene su ámbito de conocimiento muy extenso y muy complicado. Hay algunos en los que es difícil que pasen de su trabajo específico a la dirección o a la realización. En el caso de los directores de fotografía, pues yo conozco a pocos directores de fotografía que se hayan hecho realizadores o directores, o pocos escenógrafos, ¿no? Actores hay más. Pero salvando esos casos, hay que intentar ser hombre orquesta, hay que intentar saber de todo lo más que puedas, de toda la tecnología lo más que puedas. Primero, porque eso te da manera de trabajar y de ideas, y luego
porque es una manera de que no te engañen y que no digas, ponme aquí un objetivo 35 en cámara y él te diga, no, es que eso con un 35 no se puede hacer. Eso es. Tú tienes que saber que con un 35 se puede hacer. Tienes que saberlo, porque si no, te pueden engañar. Kubrick contaba como en una de sus primeras películas, aquella del atraco en el... ¿Cómo se llamaba? En el hipódromo. ¿Cómo se llama esa película? No. En una de los planos secuencias, él lo preparó, dijo, va, quiero aquí, quiero la cámara aquí, pum, 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 y un 35 en la cámara. Objetivo intercambiable, óptica fija. Un 35. Y se fue a tomar algo mientras preparaban aquello. Y cuando volvió ya estaba todo preparado para rodarlo. Él era novato, era su primera película y era muy jovencito y hay que no acojonarse con eso. Y él evidentemente no se acojonaba. Llegó, fue a mirar y tal, y estaba todo preparado con un 50. Y cualquier otro director novato habría dicho, vale, pues es que ha dicho el director de fotografía que es mejor un 50. Y él dijo, no, vamos a hacerlo con un 35. Es que hay que cambiarlo todo, dije ya. Yo dije un 35, pues se cambia todo. Pero quiero un 35. Quiero decir que sabía lo que quería. Sabía qué tipo de plano podía hacer con el 35, etcétera, etcétera. Eso vale para casi todos los oficios. Hay algunos que te dan mejor, que acabas conociendo mejor, y otros que no. Yo, por ejemplo, pues soy bastante inútil para la fotografía. O sea, los directores de fotografía conmigo han sido felices porque, Dios, hazlo como puedas, hazlo como quieras, que ya te diré si me gusta o no, pero... Y de pronto hacen una maravilla y dicen, joder, pues qué bonito, pero no pienses, esto con un 10 de contra se puede hacer, no tengo ni idea. Pero hay cosas en las que sí, ¿no? Conviene saber lo más posible de todo. Pero sobre todo, yo recuerdo, yo he tenido la suerte de trabajar con, o ver trabajar, o ser amigo de algunos de los grandes de la realización en este país. Y me acuerdo que un día Chicho Ibáñez Serrador, que todos sabéis quién es, nunca trabajé con él, pero teníamos una buena relación. Me decía, Galán, tú eres bueno, pero primero estoy yo. Hasta que no jubile yo. ¿Alguna? Ay, perdón. Y por terminar la anécdota me decía, pero escribe, escribe y escribe. Quiero decir que si vas a crear en esto, lo primero es escribir. Creo que alguien que tenga la pasión por escribir, guiones o lo que sea, escribir, tiene un campo de creación más grande para llegar a dirigir y luego plasmar cosas en forma de imagen. Escribir. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Hablar que hoy en día ellos son consumidores de un producto audiovisual más, vamos a llamarlo low cost, ¿no? La irrupción de YouTube, de Twitch, de todo ese tipo. Y se lleva estableciendo mucho tiempo un debate sobre si eso es televisión o si no es televisión, las diferencias y las convergencias que tienen. Yo quiero saber un poco vuestra opinión, ¿no? Yo creo que hay seguramente una base común muy importante y que al final... pero yo creo que puede haber cosas que sean interesantes. Y desde la experiencia vuestra, ¿cómo veis ese fenómeno? Y si también ese fenómeno de estos nuevos fenómenos audiovisuales, estas nuevas plataformas, también van a hacer más accesible para ellos, e incluso que también sean una fuente de propio autoempleo para ellos, que quizás es lo más importante. Dadme vuestra opinión sobre eso. Gracias. Yo creo que de eso que tú llamas low cost, realmente es de lo que más hay que aprender. Porque la gente que está haciendo eso, yo veo mucho YouTube, porque ahí encuentro cosas que... Ahí es donde está la gente que está haciendo las cosas más nuevas que en ninguna otra televisión. O sea, la gente de YouTube, los chavales de YouTube, gente muy joven, están haciendo cosas realmente que dices, ¿por qué hacen esto? Dice, bueno, primero porque tienen un conocimiento de la tecnología, con lo cual low cost, regular. Hay que saber con qué tecnología puedes hacer algo para poderlo hacer low cost. Quiero decir, el tío que coge un iPhone 11 o un iPhone 13, lo pone en 4K
y lo pone en un gimbal y se pasea por Nueva York haciendo un paseo por la Quinta Avenida en directo, es porque sabe que tiene una red de datos de la que puede disponer, y de pronto va y hace una cosa que nadie había podido hacer nunca, que a lo mejor se le había ocurrido a mucha gente. A Abel Gans se le ocurrió poner una cámara cuando hizo su primer Napoleón en 1910 o 1912, poner una cámara, lo del peto, una cámara en la bala de cañón de una batalla. Lo que salió era una paparrucha, pero se cargó varias cámaras. Bueno, pues, Pero, claro, eso no Como importa. le va a pasar a él Eso con paga el feto. producción. sí, pero son cámaras de $7 o de $20, no lo que valía una cámara de las que tiraba Abel Gans. Pero a mí me maravilla que dice, joder, hay un tío, uno o miles, que se ponen a pasearse por Boston y retratan Boston en 4K con una imagen estable porque tiene, claro, una conexión de datos cojonuda. Dice, vale, hay que saber que eso se puede hacer. ¿Y por qué es low cost? Dice, joder, porque sé que se puede hacer. Si no, no lo podría hacer. De manera que aquella idea que yo tuve hace muchos años de hacer un documental con una cámara muy grande, paseándome en coche por las calles de Madrid, dice, pues, estás tonto, eso ya se puede hacer de otra manera. Bueno, pues como eso, que procede de un conocimiento de la tecnología, de no tener miedo a usar otras tecnologías, se están haciendo en YouTube. Y eso es televisión. Eso es pura televisión. Es decir, transmitir en directo una imagen Eso es. al resto del mundo. Si eso no es televisión, que me lo cuenten. Entonces, pongo ese ejemplo, que ya es un ejemplo manido, hay mucha gente haciendo eso en YouTube, pero cada día hay cosas que esa gente y esos chavales están haciendo. Para mí eso tiene un valor incalculable. O sea, luego de eso pasas a ver una cosa de Telecinco metiéndose con quien se ha acostado con no sé quién, y dice, pues esto es una mierda. O sea, esto no tiene el menor interés. Para las abuelas que están ahí haciendo calceta y cotilleando sobre quién se ha acostado con quién, pero eso para mí no es televisión, es radio mala. El tío de YouTube que hace eso, o en TikTok, hace más televisión que toda esta gente. Sí, no, completamente de acuerdo. No, yo no creo que haya diferencias entre la televisión, YouTube, redes sociales, todo es lenguaje audiovisual aplicado en diferentes, digamos, soportes, plataformas, llamarlo como queráis. Que para mí es exactamente lo mismo. Y lo que hay que ser lo suficientemente listos, creativos y ágiles para aprovechar los medios que tenemos, que cada vez son mejores, y con un teléfono móvil o con una cámara que vale 100 euros y un gimbal, pues te puedes montar unas películas sin ningún tipo de problema. Yo creo que afortunadamente estamos viviendo, a mí es que ya me pillo un poco ya viejo, ya pensando más en la jubilación que otras cosas, pero ahora mismo la capacidad de narración, la capacidad de generar buenos planos con una calidad excelente que tienen los equipos ligeros que hay ahora mismo, creo que ya me hubieran dado a mí con 25, con 26 años, te lo digo sinceramente, o sea, yo hubiera estado flipando ahora mismo. Creo que es ponerse. Y una cosa que dice Rafa que es fundamental. Lo importante es el contenido, lo importante es la idea, lo importante es la creación, ¿no? De alguna manera, ¿no? Lo demás es un poquito accesorio, ¿no? Y asumir el riesgo y tirar para adelante es lo que al final se va a valorar. A partir de eso, pues evidentemente ahora mismo el oficio está mal, hay mucha digamos, mucha oferta, entre comillas, mucho medio, que si internet, que si lo otro, que si televisiones locales, que si televisiones autonómicas, que si televisiones municipales y tal y cual, no sé qué. Pero el presupuesto está muy controlado, se trabaja de una manera, entre comillas, precaria, pero tenéis una cámara, o sea, coño, es que tenéis una cámara, o sea, tenéis una cámara que ya la podréis robar del informativo, como la robábamos nosotros en el Centro Regional de Valladolid, que la cogíamos para hacer videoclips. Vale,
pues es que es así, ¿no? Es que es un poco es así, o sea, hay que un poco exprimirse el coco y tirar para adelante. Ahora, en nuestra época, en la mía todavía y en la tuya más, había muy pocas posibilidades de formación, casi ninguna. Estaba la vía del meritoriaje, o entrabas y no había más. Ahora tenéis una formación excelente, o sea, en cualquier sitio de España podéis adquirir a lo que a mí me costó por lo menos años aprender y conseguir. Entonces es un poco cuestión vuestra. Yo creo que no hay ni tiempos malos ni tiempos buenos. Sí, hay tiempos. Yo soy un jodido privilegiado. Yo cogí una época muy buena y tuve muchísima suerte. Pero también os digo, depende un poco de cada uno y de tirar para adelante. Y si no tienes demasiada suerte en las televisiones oficiales, pues a YouTube y tal y cual. Y también hay una cosa que os comentábamos antes, no os olvidéis una cosa. Yo estoy detectando también, está el ejemplo del youtuber individual con su gimbal, pero también yo estoy detectando y cada vez detrás de youtubers hay equipos completos. Estupendos equipos. Pero estamos hablando de equipos que podrían ser comparables a una productora en un proyecto, en un programa, en un documental o tal, de 4 o 5 personas trabajando para un solo youtuber, ¿vale? Se abren nuevas fuentes de trabajo y de historia. Nuevos canales, claro. La famosa democratización de Internet, ¿no? Claro. Eso es. Hace accesible a todo el mundo. Alex. Buenas, yo soy Alex, ya me conocéis, que Hola, Alex. me presentó antes Javi. Quería haceros 2 preguntas. La primera es sobre el tema de la autocrítica. A mí me gusta muchísimo hacer autocrítica de todo lo que hago en general, pero especialmente en la parte creativa. Mi pregunta es, al principio supongo que es normal, pero ¿llega algún punto en tu experiencia laboral que ya dices, ya lo tengo todo controlado, ya no tengo que reflexionar? Yo hice autocrítica el lunes, perdón. O sea, nada más terminar la corrida, el lunes, cuando vinimos a Madrid, hicimos el Zoom correspondiente, además que la llamamos así, reunión de autocrítica, perdona, porque es que es así. No, tienes que hacerlo siempre, yo por lo menos. O sea, el lunes nos estuvimos poniéndonos verdes de lo que había fallado el domingo. Sí, bueno, es os así, hago la otra pregunta y ya luego, es así. queréis. El tema de la innovación en las narrativas. Ahora, por ejemplo, estabais hablando del tema de Twitch, tema de YouTube. Está claro que ha habido un cambio, sobre todo por quizás la falta de multicámara muchas veces en los youtubers que quizás están empezando y no tienen ese equipo. Y se ha puesto muy de moda el plano, el corte directamente con la misma cámara, que eso nunca se hacía en televisión. Mi pregunta es si creéis que ahora, bueno, supongo que me imagino la respuesta, pero bueno, yo lo pregunto. Si creéis que va a haber algún punto en el que las narrativas se estanquen y ya no haya ninguna manera de innovar más o crear nuevas transiciones, nuevos cortes, nuevos planos, nuevos ángulos. A ver, yo creo que la transformación de las narrativas está en las ideas y en los guiones y en las historias y en los contenidos y no en las maneras de rodarla. Es verdad que las maneras de rodar han cambiado mucho, han creado lenguaje y han establecido algunas cosas que son ya difícilmente mutables, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, que me considero un experto en el tema del eje y del trabajo de los ejes, y que además es algo que es imprescindible conocer, porque si te saltas un eje, que sea porque te lo quieres saltar y punto pelota, pero no porque no te has dado cuenta o porque puedes rodar de cualquier lado y todo da igual. Conviene conocerlo, hay que manejarlo y crear construcción del espacio a partir del manejo de los ejes. A mí me gusta, se me da muy bien, no tan bien como a Polanski, que es uno de los grandes maestros en ese tema. Pero de pronto en medio de eso llega González Iñárritu y hace 21 gramos, me parece que era, saltándoselo todo, y no pasa nada, y funciona muy bien, ¿Qué es lo que no funciona bien en la mayoría de las veces en las narrativas de hoy y de siempre? ¿Cuáles son las narrativas que no funcionan? Las que están mal contadas, las que están mal escritas, Yo, como director, soy un obseso de toda la vida de los guiones. Yo ya no veo películas, yo veo guiones. Y dices, estas 5 secuencias de aquí en medio te sobran, tío.
te sobran. ¿Y por qué escribes y haces, yo qué sé, Notting Hill, que es una comedia simpática, que funciona muy bien, y de pronto al final haces 5 secuencias de final cuando hace 20 minutos que tenías que haber acabado la película? Ya se ha acabado. ¿Por qué sigues contando cosas? Ahora el embarazo, luego no sé qué. Quiero decir, todo eso es guión. Ahí es donde están los retos de los cambios en las narrativas. No están en la cuestión formal, están en la escritura. Y ahí las cosas son bastante más inamovibles de lo que parecen. Es curioso, pero ahí todo ha andado muy poco y sigue andando muy poco. Hablo en términos de narrativas grandes. Yo suelo decir que el mejor tratado de guión cinematográfico se escribió 400 años antes de Cristo. Se llama La Poética y es de Aristóteles. La Poética es un tratado de guión perfecto y es difícil saltarse lo que estableció Aristóteles 400 años, hace 2400 años. Es una cosa increíble. Si estudias guiones, te empiezas a dar cuenta hasta qué punto la arquitectura de un guión es como la arquitectura. Si no pones aquí un pilar, esto se cae. Si lo quitas, se cae, inventa algo, pero esto se tiene que sostener. Eso es difícil de cambiar y de hecho no cambia, sigue sin cambiar. Cambia más la manera de rodar, los lenguajes plásticos, el juego de la cámara, que la narrativa de lo que se está contando. Eso ha cambiado muy poco y va a cambiar muy poco, creo yo. Sí, solamente añadir que no confundamos la moda con la, no sé cómo decirlo, con la innovación. O sea, son dos cosas diferentes. Por ejemplo, el corte está en el mismo plano, que es una cosa que hace unos años era un sacrilegio. Y ahora pues puede funcionar sin ningún tipo de problema. ¿Eso qué ha añadido? Piensa qué es lo que ha añadido a nivel de lenguaje, pues a nivel de contenido, a nivel de guión, pues que te ahorras más tiempo y te ahorras un poquito más de tiempo, pues si tienes que hacer una noticia de minuto y medio, pues ahí no tienes por qué meter un relleno, un plano recurso que no viene a cuento de ninguna cosa. No pasa nada. Bueno, no pasa nada, pues ya está. Vale, pero eso no, para mí no tiene un significado. Hay que tener mucho cuidado con las cuestiones formales, ¿no? Tienen que tener un sentido. O sea, si no tienen un sentido, es decir, los bailes de TikTok, vale, son divertidos, un efecto que es divertido, ¿vale? Sabemos todos ya cómo se hace y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Bien, pues vale, estupendo, pues muy bien. A TikTok le ha venido muy bien y estupendo, pues muy bien, pues vale, pues otra cosa. Ya está, o sea, es que no sé, pues está bien y es divertido y te echas unas risas, bien, pero no creo que genere por sí algo que tenga un pozo determinado, ¿no? O sea, cuidado, no confundamos la innovación con la moda. Y la moda a mí a veces me aterra, ¿no? Incluso con compañeros míos de la tele, pues no sé qué, a mí me ponía nervioso eso de meterla todo, esos fondos, esas tramas ahí como más tirando a Cenicienta. Coño, si el deporte es color, es vida, no sé qué, ¿para qué lo vamos a disimular como si fuera una película de ciencia ficción? No sé. No tiene cuidado con las modas, cuidado con las modas. O sea, lo que funciona, funciona. Y si hay que meterle a toda la imagen una colorimetría tirando a verde ceniciento, se mete, pero será porque lo pide el guión que estás haciendo, ¿no? O sea, cuidado con las modas, cuidado con las modas. Claro. Yo estoy muy con Rafa, o sea, no nos dejemos llevar por la imagen pura y por el plano espectacular. Por ejemplo, a mí el traveling en baloncesto me encanta. ¿Por qué? Porque te narra el partido él solo. No solamente que es que vayas siguiendo la jugada, sino es que ves a los 10 jugadores, ves entrar la pelota, ves todo y encima pues haces un traveling, coño, que está muy bien. Que vas siguiendo al jugador y vas siguiendo que siempre es fantástico, ¿no?
como decía Godard, que Traveling es una cuestión de moral y no sé qué decir, esa historia. Claro, sí. Es lo que hay, o sea, no, es decir, busquemos que el contenido sea la forma y que la forma sea el contenido, o sea, es así, que una cosa sirva para otra, ¿no? Pero la moda es lo contrario de la innovación. Es decir, la moda es hacer las cosas como otros ya la están haciendo. Eso es. Realmente a mí lo que me gusta es lo que hace un tío por primera vez y dice, ¡ah! ¡Qué idea! Ahora, como él lo hace, vamos a hacerlo todos los demás. Decimos, eso ya es moda, eso no es innovación. Es decir, hubo quien a finales de los 90 o en los años 2000 empezó a rodar escenas cámara a mano sin trípode. Vale, eso estaba bien, hasta que se convierte en una moda y ahora todo hay que rodarlo, como se dice en el argot, con cámara fresca, que es aquello de... Eso, todo el tiempo, eso puede ser muy molesto. A mí me gusta el corte sobre el corte, pues el tío que lo ha hecho la primera vez, o si le encuentras un sentido a eso, a mí me parece perfecto. La gente, ¿qué es lo que hace TikTok? Dice, se está atreviendo a hacer encuadres 16/9 verticales. Dice, pues esto para alguna cosa puede estar bien. Ahora vamos a hacerlo todo en vertical porque eso me pone negro. Eso es una moda. Eso me pone negro. Esa es la diferencia entre la innovación y la moda, ¿no? Eso me pone negro. Es decir, Eso me pone ya negro. esas cosas ya las hizo Orson Welles en los años 40, cuando de pronto rodaba una escena y hacía así y tumbaba la cámara. Y de pronto aquello, hostia, ¿qué sentido tiene esto? Ahora, si empiezas a tumbar la cámara para cada plano que hagas, lo que haces es que pierdes, es como cuando abres la botella de agua con gas y se le va el gas. Pues ya el gas se ha perdido, ¿no? Hay una película preciosa, The Reckless Moments, no sé cómo se llama en español, muy antigua, de Max Ophuls, al que hay que ver para ver qué es innovar con la cámara y hacer cosas, que era muy atrevido. En esa película, el personaje de James Mason se acaba enamorando de la señora, la madre de la chica a la que van a chantajear. ¿Cómo se llama esa película? No me acuerdo. Vale. Y él mismo, o sea, no nos damos cuenta de que se está enamorando. ¿Qué es lo que hace Ophuls durante toda la película hasta un determinado momento? No rueda un solo primer plano. El plano más corto es aquí. Y de pronto, en una conversación telefónica en que él está en una cabina, él descubre que lo que pasa es que se ha enamorado. ¿Y cómo nos lo dice Ophuls? De pronto hace el primer plano de la película. De pronto tiene un plano corto de James Mason y es escalofriante ese primer plano. ¿Cómo lo ha hecho? Privilegiándolo, guardándoselo para el momento en que le hace falta. ¿Qué haces con un corte sobre corte o una cámara vertical o una cámara tumbada o una cámara fresca? Usarla, pero no quemarla. Si crees que esto te puede funcionar, no lo uses. Y busca ese momento en que dices, ¿por qué funciona también la secuencia del desembarco de Normandía de Salvar al Soldado Ryan de Spielberg? Porque toda esa escena está rodada a cámara a mano. Pero la usa solo en esa escena. Y de pronto aquello tiene una violencia, como visto desde el punto de vista de los soldados que están en la batalla, muy potente. Pero lo usa ahí. Es la mejor secuencia bélica dicha por todo el mundo, o sea, que se ha rodado nunca. Es claro. La mejor, la mejor. Y el mérito en que está en usar esa cámara y en usar el sonido, que es un maestro. El sonido, ahí sí que hay que trabajar. Sobre el sonido hay mucho que trabajar. Si queréis de pronto ser creativos y crear cosas que os parecen imposibles, hay que hacerlas con el sonido. El sonido es una fuente de expresión maravillosa. Yo haciendo una ficción tenía una escena, dos personajes, viven en un piso de Madrid, hace un calor del copón, pero está rodada en decorado. Es un decorado, una ventana y una ventana que da a un patio, no sé qué. Y la historia es que el personaje viene y dice, ¿por qué? Y de noche cierra la ventana. Y dice, ¿por qué cierras la ventana? Y dice, porque hace mucho calor. Pues si hace mucho calor, lo lógico será abrirla. Dice, no, porque si la abres hace más calor. No, era una cosa así, ¿no? Entonces, hay sensaciones que son muy difíciles de dar en audiovisual, que es el calor, el frío, los olores. Hay cosas que no se pueden transmitir, son muy difíciles de transmitir. Entonces, sí, hacía un calor de copón y la ventana está abierta. Yo quiero hacer ver que ahora está abierta y luego está cerrada. Joder, ¿cómo lo hago?
Pues la única manera que se me ocurrió fue incorporar en la mezcla, ya programa terminado después del montaje, en la mezcla incorporé como 5 o 6 pistas de ruidos de calle. Una ambulancia que pasaba, un coche que pasaba, un perro que ladra, 5 o 6 pistas muy bajitas, muy bajitas. Y entonces el otro bien, la ventana está abierta, ¿eh? Y cuando cierra la ventana con todas esas pistas, y se produce un silencio que es que estaba abierta y ahora está cerrada. No es la imagen de cerrar la ventana, es que de pronto la ausencia de sonido de golpe me ha transmitido que fuera hay un mundo. ¿Y cómo lo hice? Pues pistas de archivo, es decir, una ambulancia que pasa, un coche que pasa, un niño que grita, un niño que llora en una ventana, un perro que ladra, todo eso puesto bajito y mezclado, crea un ambiente que tú no oyes, es subliminal. Lo hice con el sonido. Orson Welles era un obseso de las pistas de sonido. Yo tuve la suerte de conocer y comer con él muchas veces a Emiliano Piedra, que fue el productor de Campanadas a Medianoche, que no sé si la habéis visto, pero si no la habéis visto deberíais estar suspendidos todos. Correr. Campanadas a Medianoche es la producción española de Emiliano Piedra del año 60 y tanto, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y, según decía el propio Orson Welles, era su mejor película. Y él era un obseso del sonido. Ya terminada de montar la película, esto me lo contó Emiliano Piedra, ahora tenían un problema con el sonido. Entonces, en España, en Madrid concretamente, solo había mesas de mezcla de 12 pistas. No había más. 12 pistas. Y Welles mezclaba, premezclaba pistas y creaba una pista y con eso iba premezclando y teniendo pistas y pistas para hacer lo que él quería. Y Jackie no podía y entonces decidieron irse a mezclar la película a un estudio de París que sí que tenía una mesa de mezclas de 24 pistas. Se fueron al estudio de París, pero como no tenían dinero y Emiliano Piedra no tenía dinero, no pagaban al estudio. Y un día fueron a sacar las latas o a hacer no sé qué al estudio y se dieron cuenta que el estudio había cerrado la puerta de la sala y no podían entrar hasta que no pagaran. Esa noche, Emiliano Piedra y Orson Welles, que estaba gordo, nunca había estado más gordo, saltaron por una ventana, entraron en la sala de montaje y robaron las latas, las metieron en un coche y se vinieron para Madrid. Welles era un obseso del sonido, porque consideraba que con el sonido podía hacer cosas que no podía hacer con otras cosas. Y él estaba muy descontento de los técnicos de sonido de cine de la época en España, que eran muy malos, porque él estaba acostumbrado a Estados Unidos, donde son muy buenos, como pasa en Inglaterra, y aquí él decía, no sé, ¿no habéis visto Campanadas a Medianoche? El final de Campanadas a Medianoche es el monólogo de la posadera con Margaret Rutherford de protagonista, sonido directo, Shakespeare, y decía Welles, años después, se lo dije, que el camión, el generador, se oía. No, que está muy lejos, que se oye, coño. Se oía. Era tísico de sonido. Además que el sonido se pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, chicos, yo creo que somos hoy unos privilegiados de haber podido compartir tantísimas cosas con Víctor y con Rafa. Nosotros crecimos con La Bola de Cristal y con Martes y 13 y eso, bueno, pues forma parte también de nuestro bagaje cultural y de nuestra manera de entender lo audiovisual. Y luego, pues bueno, a mí en particular muchas de las tardes de gloria que más recuerdo y que se van a quedar conmigo para siempre, pues me las ha regalado Víctor, con lo cual es una gozada y una delicia haber podido compartir con vosotros un ratito y sobre todo que hayáis podido transmitirle a ellos parte de lo que ha sido vuestro trabajo, que al final muchos terminarán, entiendo, por esos derroteros, ¿no? Nunca se sabe, pero al menos que hayáis podido tener el feedback o la experiencia de alguien que es el más grande en vuestra meta a corto plazo. Así que les vamos a dar un fortísimo aplauso y las gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.